A veces, la vida tiene que dejarte sin nada para que aprendas a ver lo que de verdad importa. Esta es la historia de Marcos, un hombre común, como tú o como yo, de esos que caminan deprisa por la ciudad con un café en la mano. Marcos era el retrato clásico del éxito moderno. Tenía la oficina con vistas panorámicas, el coche alemán que olía nuevo, la comodidad de una vida planificada y una reputación que le abría todas las puertas. Su vida era una máquina perfectamente diseñada y engrasada que se movía a una velocidad vertiginosa hacia un futuro que, según él, estaba completamente garantizado. Creía firmemente que el éxito y la felicidad eran una simple ecuación de acumulación: más dinero, más bienes, más prestigio. Y así vivió durante 20 años, con el pie siempre en el acelerador, tan concentrado en la carretera que nunca se molestó en mirar el paisaje por la ventanilla. Estaba en la cima, pero se sentía solo. Estaba rodeado de cosas, pero vacío de sentido. Y entonces, un día, esa máquina se detuvo de golpe. No fue una tragedia de telenovela, ni una historia de amor con el corazón roto. Fue un colapso financiero. Una serie de decisiones equivocadas en medio de una crisis global lo llevaron a un punto de no retorno. La empresa que había construido con sudor y noches sin dormir se desmoronó. Los activos se evaporaron, las cuentas se vaciaron. En pocos meses perdió el negocio, el dinero, la comodidad y con ello perdió la imagen que él mismo había creado de sí mismo ante el mundo. Esa pérdida, ese vacío que le dejó la caída, fue, irónicamente, el principio del verdadero cambio. Fue la parada de emergencia que la vida le impuso. Es curioso cómo la vida nos da avisos. Pequeños empujones, molestias sutiles en el pecho, un cansancio que no se quita ni durmiendo 10 horas. Son luces de alarma que ignoramos porque estamos demasiado ocupados construyendo nuestro futuro. Marcos ignoró todas y cada una de esas señales. El estrés constante, la falta de tiempo para una conversación profunda, la irritabilidad, todo lo justificaba como el precio del éxito. Él pensaba que la vida le estaba premiando, cuando en realidad le estaba pasando factura. El día que todo cambió, no amaneció con tormenta, sino con un sol cegador. Era un martes cualquiera, uno de esos días de reuniones interminables. Marcos ya llevaba meses sintiendo que su negocio, esa extensión de sí mismo, estaba enfermo de muerte. Había confiado demasiado, había apostado todo a un solo caballo, y había crecido tan rápido que las raíces no habían aguantado el peso de la copa. Recuerdo el momento exacto. Me lo contó él mismo con una voz que aún se le quebraba al recordar. Estaba sentado en su lujosa oficina, frente a una mesa de caoba y su socio, con la mirada perdida en la taza de café, pronunció las palabras que perforaron el silencio. «Marcos, no queda nada. Estamos en bancarrota técnica». La primera sensación que experimentó no fue la tristeza ni la rabia. Fue una sensación mucho más fría y brutal. La negación. Marcos recuerda haberse reído, una risa seca y forzada. Pensó, esto es una broma. Yo soy el hombre que rescata negocios. Esto es solo un bache, un problema logístico, y lo voy a resolver. Y se pasó las siguientes 72 horas en un estado de frenesí insano, buscando una salida, una llamada, un ángel inversionista que salvara los muebles. No comía, no dormía, solo enviaba correos y hacía cálculos imposibles, tratando de demostrarle a la realidad que se equivocaba. Pero la realidad tenía su propia agenda. Cuando el banco colocó los sellos de precinto en la puerta de cristal de su oficina, cuando tuvo que ver cómo se llevaban el mobiliario de diseño que tanto le había costado elegir, la negación se rompió como un espejo. Entonces entró el miedo, un miedo físico, un escalofrío que le paralizó el cuerpo y le secó la boca. Era el miedo del náufrago que, por primera vez, siente la inmensidad del océano bajo sus pies. Marcos volvió a su casa esa noche. No era una casa, era una mansión vacía. Se sentó en el sofá, ese que había pagado una fortuna solo por la marca, y se sintió diminuto. Abrió la nevera, repleta de comida gourmet, abrió el armario lleno de trajes de corte perfecto, y pensó
con una lucidez dolorosa. Lo tengo todo, el techo, la comida, la ropa. ¿Por qué siento que lo perdí todo? ¿Por qué estoy temblando como un niño? El verdadero golpe no fue la pérdida material, aunque dolía hasta el alma. El verdadero golpe fue la revelación de que él había permitido que su identidad, su valor como persona se definiera completamente por lo que tenía. Se había convertido en una etiqueta, el dueño de la exitosa empresa tal, y al caer esa etiqueta, al desmoronarse el edificio de su reputación, quedó solo Marcos, el hombre, sin armadura, aterrorizado por la vulnerabilidad. La gente que antes lo adulaba ya no llamaba. La soledad se le pegó a la piel como una sombra permanente. Esa noche la vida le quitó su tarjeta de presentación, su agenda repleta y su excusa para no vivir la vida real. Y mientras las lágrimas finalmente le daban un respiro a la tensión acumulada, Marcos tuvo un pensamiento que lo marcaría para siempre. Un pensamiento brutalmente honesto. No sabía que perderlo todo sería la forma en que la vida me obligaría a despertar. Fue el final de una era y el inicio forzoso de un camino que jamás quiso tomar, pero que necesitaba desesperadamente. Se había quedado sin nada, pero por primera vez estaba a punto de encontrarse a sí mismo. La bancarrota es un proceso legal que se resuelve con papeles y firmas, pero el sentimiento de vacío, de estar a la deriva, llega mucho antes que los trámites. En las semanas y meses que siguieron al colapso, Marcos tuvo que enfrentar un enemigo mucho más difícil y persistente que cualquier problema financiero: el silencio absoluto. Antes, su vida era una sinfonía de ruido. El motor del coche rugiendo en la mañana, el clic frenético del teclado, el timbre del teléfono sonando a todas horas. Ruido que lo mantenía ocupado, que le impedía pensar, que le hacía creer que era importante. Ahora, la mansión, esa que había comprado para impresionar, se convirtió en una caja de resonancia para su propia ansiedad. Suena tópico, pero la verdad es que la casa estaba tan silenciosa que su propia respiración le sonaba extraña, como la de un extraño. Se sentaba a desayunar, con el periódico en las manos, y no podía leer. Antes buscaba las noticias de economía, la cotización, los movimientos de sus competidores. Ahora, ¿para qué? ¿Qué importaba el índice de la bolsa si él se sentía en el cero absoluto de su propia existencia? Dejó de vestirse con trajes y se quedó en ropa deportiva vieja. Se dio cuenta de que no tenía que ir a ningún lado, no tenía que impresionar a nadie. Y esa falta de obligación, que debería haber sido liberadora, al principio fue aterradora. Se sentía completamente invisible. Había perdido su estatus y, con ello, la red social que lo sostenía. Las personas que antes lo llamaban, que le pedían favores, que lo invitaban a cenas de lujo, ahora evitaban el contacto. No por maldad, necesariamente, sino porque el éxito, la posición, es muchas veces el único pegamento que mantiene unidas ciertas relaciones. Cuando ese pegamento se seca, las personas se alejan, y sentir que tu valor solo existía en función de lo que podías ofrecer a otros es una de las heridas más profundas que puede experimentar un ser humano. Te sientes inútil, sin propósito, un fantasma en tu propia vida. Pero el silencio más duro era el de su propia mente. Antes, su cerebro era un director de orquesta histérico, planificando el trimestre, resolviendo problemas, diseñando estrategias. Ahora era una habitación vacía. Y en esa habitación, sin el ruido constante de las obligaciones, Marcos empezó a notar detalles. Pequeños detalles que había ignorado sistemáticamente durante 20 años de prisa. La forma en que la luz de la mañana se filtraba por las persianas, creando barras doradas en el suelo. El olor a tierra mojada después de una llovizna. El canto persistente de un pájaro en el jardín que él jamás había registrado porque siempre estaba hablando por el móvil. Eran cosas simples, cotidianas. La vida sucediendo sin pedir permiso, pero que él no había visto porque su foco mental estaba siempre en el futuro. La próxima reunión, el próximo contrato, el próximo millón. Se levantaba en la noche, incapaz de conciliar el sueño, y caminaba hasta la cocina. Antes lo hacía para tomar una pastilla contra la acidez o revisar frenéticamente el correo. Ahora solo se quedaba mirando por la ventana oscura. Y la pregunta se repetía en su cabeza como un eco. ¿Qué es mi propósito? Si ya no soy mi trabajo, si ya no soy mi dinero, ¿quién soy yo en realidad?
Estar sin ese propósito material es como estar flotando en medio del mar. Sin ver la costa, en una niebla densa, da pánico, mucho pánico. Pero en ese flotar, en ese vacío existencial, también hay una extraña clase de libertad. Es como si el universo le hubiese dado un ultimátum. Ya has cumplido tu condena de ser exitoso. Ahora puedes ser tú. Puedes elegir de nuevo. El silencio, al final, no solo fue un peso que lo aplastara. El silencio, con el tiempo y mucha introspección, se convirtió en la pizarra limpia que necesitaba para escribir una historia diferente. El lienzo estaba en blanco, y aunque el miedo era real, la posibilidad también lo era. Los grandes cambios de la vida, los verdaderos puntos de inflexión, rara vez llegan con un rayo o una voz celestial. Para Marcos, la comprensión profunda llegó en el lugar más sencillo y humilde de todos, en un banco de un parque público, una tarde cualquiera. Ya habían pasado varios meses desde el colapso. El pánico inicial se había transformado en una resignación melancólica. Marcos se había habituado a su rutina de caminar sin rumbo y a revisar su pequeño cuaderno de gastos, donde anotaba cada euro con una obsesión que antes ponía en las cuentas de millones. Era un día nublado, con esa niebla fría que se mete hasta los huesos, y Marcos estaba absorto mirando a los niños jugar. Justo a su lado había un anciano, bien abrigado con un gorro de lana que estaba dibujando pacientemente en un sketchbook desgastado. No dibujaba el paisaje, dibujaba a los niños, con una sonrisa. La escena era tan simple y tan llena de paz que por primera vez en mucho tiempo, Marcos se animó a iniciar una conversación sin un interés profesional detrás. «Qué bonito dibuja. Lo hace con mucha paciencia. ¿Usted es artista?» El anciano levantó la cabeza y sonrió con unos ojos llenos de arrugas, pero increíblemente brillantes y calmados. «Soy un hombre que dibuja lo que ve, no lo que desearía ver, no lo que tengo que ver, sino lo que hay, lo que la vida me pone delante en este momento». Esa frase, dibujar lo que hay, se le clavó en la mente a Marcos como una flecha. Él había pasado su vida entera tratando de dibujar lo que le gustaría ver, un futuro siempre más grande, más rico, más impresionante. Y al caer, había pasado meses lamentándose de no ver lo que quería. Siguió conversando con el anciano. El señor le contó que había sido profesor de matemáticas durante 40 años, un trabajo que amaba. Nunca se había hecho rico, su vida era sencilla, pero se sentía inmensamente afortunado. Le habló con una calma brutal. «¿Sabe, joven? El verdadero lujo no es lo que uno puede comprar con dinero, sino lo que no puede perder aunque lo pierda todo. Yo perdí a mi esposa hace 2 años. Eso sí fue una pérdida que me arrancó el alma. El dinero se va y puede volver. Una persona amada, no. Aprendí en esa época que yo no soy mi sueldo, ni mi pensión, ni mi casa. Yo soy esto». Y el anciano señaló suavemente su propio corazón. «¿Y usted? Lo veo triste. Ha perdido algo importante. Pero le digo una cosa. Usted no perdió la vida, solo perdió su vieja forma de vivir. Y eso, joven, es una oportunidad disfrazada de castigo». ¡Qué simple! ¡Qué verdad desnuda y aplastante! Marcos se dio cuenta, en ese instante, de que había estado en un luto constante por la pérdida de un personaje, una invención social. Había estado de luto por la identidad falsa del hombre de negocios infalible. La vida, al quitarle esa máscara, le había hecho el favor inmenso de devolverle a Marcos, el ser humano, con todas sus fragilidades y todas sus nuevas posibilidades. La verdad que le cayó encima era tan simple que le dio rabia no haberla visto antes. No había perdido su valor como persona, solo había perdido los accesorios, que erróneamente pensaba que le daban ese valor. Estaba sano, tenía conocimiento, era libre de tomar un camino totalmente nuevo. El edificio se había caído, punto. Y la única pregunta que importaba era, ¿qué voy a construir ahora con los escombros y con esta nueva perspectiva? Esa conversación con un desconocido, ese breve encuentro en el parque, fue como abrir de golpe una ventana en una habitación que llevaba meses a oscuras. La luz que entró no resolvió sus problemas financieros. Los papeles y los acreedores seguían ahí.
pero iluminó el camino interno que tenía que tomar para resolverlos con una mentalidad totalmente distinta. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligero. Se dio cuenta de que tenía que empezar a dibujar lo que había. Tenía que aceptar la nueva realidad y trabajar con ella, no contra ella. Y al aceptar, sintió el primer respiro de verdadera paz. Empezar desde cero, después de haberlo tenido todo, no es un proceso que se pueda romantizar. Es duro, es humilde, es repetitivo y está lleno de tropiezos. Marcos no despertó a la mañana siguiente como un gurú iluminado. Despertó como un hombre con deudas, sin empleo y con la moral herida. Pero la diferencia fundamental era que, esta vez, tenía la intención correcta. No buscaba recuperar, buscaba construir algo nuevo y verdadero. Su primer paso fue práctico y terapéutico. Deshacerse de los símbolos. Empezó a vender sistemáticamente todo lo que ya no necesitaba y que solo servía como un ancla a su doloroso pasado. El coche deportivo, la colección de relojes, la ropa de marca, incluso los cuadros caros. Fue un acto de desapego increíblemente doloroso, porque cada venta era admitir una derrota, pero era también un pequeño acto de liberación. Cada artículo vendido le quitaba un peso invisible de los hombros. Aprendió que la posesión no es riqueza, a menudo es una carga. El segundo paso fue cambiar su relación con el tiempo. Antes, su tiempo era dinero. Ahora, su tiempo era vida. Empezó a cambiar sus hábitos de forma radical. Se levantaba temprano no para ir a la oficina, sino para caminar. No a correr frenéticamente, sino a caminar lentamente por el vecindario, viendo el amanecer. Y en ese caminar, sin el teléfono, sin los audífonos, su mente poco a poco empezó a ordenarse. Le dio permiso al cuerpo para relajarse y a la mente para divagar sin presión. En este nuevo ritmo lento, descubrió el placer de las cosas pequeñas, de lo que siempre había estado allí, pero nunca había sabido apreciar. El café de filtro, sencillo, que le regalaba el aroma por la mañana. Una comida casera, humilde, pero preparada con atención. Leer un libro, no de negocios o autoayuda, sino una novela que lo transportara a otros mundos. Y descubrió una verdad que suena a cliché, pero que se siente como un milagro. La felicidad es económica, no porque cueste poco dinero, sino porque no tiene nada que ver con la economía. La felicidad está en la conexión sencilla que tienes con el momento presente. La reconstrucción laboral fue, como se esperaba, un camino de espinas. Intentó montar un pequeño proyecto y fracasó. Intentó buscar un empleo y fue rechazado repetidamente por estar sobrecalificado o por su historial de dueño de empresa. Hubo días de profundo desaliento, de querer gritar y rendirse, de pensar, yo no sirvo para esta vida simple, estoy hecho para la adrenalina de los negocios grandes. Pero esta vez, cuando caía, la caída no era desde el abismo. Caía en tierra firme, porque su valor ya no estaba atado a sus resultados. Y aprendió una lección esencial. Estaba bien dudar, pero no se podía rendir. Un día, desempolvando cajas, encontró una libreta vieja de cuando era universitario. En ella había escrito un plan de vida que no tenía nada que ver con ganar millones. Había querido ser mentor, compartir conocimiento, ayudar a la gente a evitar el pánico que él había sentido al inicio. Había querido ser útil, no solo rico. Y fue justo ahí, en ese recuerdo, donde encontró su nuevo camino. No un camino para hacerse millonario de nuevo, sino un camino para ser significativo. Empezó a dar pequeñas charlas gratuitas en centros comunitarios, contando su historia desde el valle del fracaso, no desde la cima del éxito. A compartir sus errores para que otros pudieran aprender.
y la respuesta fue inmediata. Se dio cuenta de que su mayor activo, su verdadero valor, no era su patrimonio perdido, sino su experiencia dolorosa. Había tropezado tanto que ahora podía ver dónde estaban las piedras. Descubrió que no se necesita tener mucho para sentirse completo. Lo que se necesita es tener un sentido, una dirección que te haga sentir que tu tiempo en este planeta vale la pena, independientemente del saldo de tu cuenta. Su objetivo dejó de ser acumular cosas y empezó a ser acumular impacto positivo. Con el paso de las estaciones, la transformación de Marcos dejó de ser una serie de acciones externas y se convirtió en un estado interno permanente. Ya no se trataba de qué hacer para salir del hoyo, sino de cómo ser la persona que podía vivir en paz sin importar las circunstancias. Su relación con el miedo fue su cambio más profundo. Antes, vivía con el terror constante de perder lo que tenía. Ahora, lo había perdido casi todo. Y el miedo, irónicamente, se había disipado. Si ya pasaste por la quiebra emocional y financiera, ¿a qué le vas a temer de verdad? ¿El gran monstruo ya se presentó? Y se dio cuenta de que ese monstruo, el fracaso total, no había sido el fin del mundo. Simplemente había sido un despertar increíblemente doloroso que al final le había salvado la vida. Su vida se convirtió en algo parecido al agua limpia de un manantial después de una tormenta. Ya no estaba turbia por la ambición desmedida ni por la prisa. Había una calma fundamental, una aceptación radical de lo que es y de lo que no puede cambiar. Aprendió a vivir en el presente, que es el único lugar donde la vida sucede de verdad. El pasado ya no tenía el poder de atormentarlo. El futuro ya no tenía el poder de exigirle una perfección imposible. Aprendió a reconciliarse con su propia historia. Antes, veía sus errores como grandes cicatrices de las que se avergonzaba. Ahora, los veía como los maestros más caros que había pagado. Comprendió que si no hubiese caído hasta el fondo, jamás habría tenido la humildad y la claridad para reevaluar su vida. Perdonó a las personas que lo defraudaron. Perdonó a la crisis que lo arruinó y, lo más importante, se perdonó a sí mismo por haber vivido tantos años dormido y ciego a lo esencial. La aceptación de sus errores fue el cierre de su gran deuda emocional. La metáfora del amanecer se convirtió en su ritual diario. Cada mañana, al caminar y ver el sol nacer, pensaba, este día es una pizarra completamente en blanco. No importa lo que hice mal ayer. Solo importa cómo voy a usar las horas que tengo frente a mí. Este pensamiento sencillo le devolvió la herramienta más poderosa, el poder de la elección. Siempre puedes elegir cómo responder a lo que la vida te da. Su enfoque pasó de acumular para el yo a aportar al nosotros. En lugar de buscar un sueldo astronómico, buscaba el impacto. En lugar de ir a cenas donde la gente hablaba de dinero y poder, se reunía con personas que estaban empezando de cero, dándoles ánimo, compartiendo su historia con honestidad brutal. ¿Está bien fallar? Es parte del proceso. Yo lo sé mejor que nadie. Solo asegúrate de que el fracaso te enseñe, no te destruya. Se dio cuenta de que la luz que buscaba no venía de fuera, de los focos de la fama o el éxito social. La luz es esa paz interior que te permite dormir tranquilo, sabiendo que estás siendo honesto contigo mismo, que estás haciendo algo útil por el mundo y que tu vida tiene un propósito que va más allá de la próxima compra. Marcos ya no era el hombre que tenía todo. Ahora era el hombre que era suficiente. Y esa, descubrió, era la única riqueza verdadera. Una que nadie, ni un banco, ni una crisis, podía quitarle jamás. Había pasado de ser un ser humano teniendo a un ser humano siendo. Y aquí llegamos al final del viaje de Marcos. Un viaje que, en esencia, es la historia de muchos. Una historia de despojo forzoso y redescubrimiento. ¿Recuperó Marcos su fortuna? No, no de la manera que el viejo Marcos habría soñado. No volvió a tener la oficina de 20 empleados ni el yate. Hoy tiene una pequeña oficina, modesta, con 2 personas que trabajan con él.
y se dedican a algo que le importa profundamente. Usan su experiencia de caída para guiar a otras personas a encontrar propósito y resiliencia después de una crisis. Es un mentor de vida, no de negocios. Y su vida, aunque menos ostentosa, es infinitamente más rica. Ha aprendido que la vida no es una carrera de velocidad, donde gana el que más acumula. Es un viaje. Y para disfrutar del viaje, tienes que soltar las maletas pesadas que te impiden ver el paisaje. Las maletas de la ambición ciega, del miedo al qué dirán, de la necesidad de aprobación. La gran enseñanza de su vida es, y te la dejo a ti, querido oyente, como un regalo valioso: la riqueza de verdad no es lo que guardas bajo llave en una caja fuerte, es lo que no puedes perder, aunque el mundo entero se caiga a tu alrededor y te lo quiten todo. Es tu capacidad inquebrantable de amar, de crear, de adaptarte, de aprender, de levantarte una y otra vez. Esa es la única cuenta bancaria que vale la pena llenar hasta el borde, porque su valor es intrínseco. Marcos ahora sabe que su mayor activo es su resiliencia, su capacidad de aceptar la verdad y de comenzar desde cero con alegría. Perder no es el fin. Perder muchas veces es la forma que tiene la vida de hacer una limpieza general, de quitarte el peso innecesario, de liberarte de las cosas que te estaban sofocando. Es la forma que tiene la existencia de obligarte a empezar de nuevo, pero esta vez con un equipaje más ligero, con una conciencia más clara y con los ojos bien abiertos al milagro simple de estar vivo. Así que si hoy sientes que has perdido algo valioso o que estás a punto de perderlo, no te centres solo en el dolor del vacío. Céntrate en el espacio nuevo que se abre. Pregúntate con honestidad brutal: si pierdo esto, ¿qué me queda? ¿Qué parte de mí es irrompible e inamovible? Te aseguro, porque Marcos te lo asegura con su propia vida, que esa parte que te queda, ese núcleo inalterable de tu ser, es todo lo que necesitas para construir una vida no solo más fuerte, sino más honesta, más significativa y sobre todo mucho más viva. La pérdida fue su precio de entrada para aprender a vivir. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete a Palabras que Levantan. Cada historia es un recordatorio de que, incluso después de perderlo todo, siempre hay una nueva forma de empezar.